Yo te escucho, Wilson, y te veo además por YouTube. Martín, compañero, bueno, sí, estamos con Marcelo y estamos con Enzo también, con Enzo Santos. La verdad que hablando mucho sobre todo de juveniles y, bueno, el trabajo de Marcelo y también su trayectoria y bueno, cómo se adaptó al medio uruguayo. Marcelo, gracias por estar en minuto uno y bueno, primera vez que estás en el programa. La adaptación acá me dijiste que fue rápida, ¿no? A Montevideo y sobre todo a Peñarol. Sí, ¿qué tal, Martín? Buen día a todos ahí en la radio. La verdad que se perdieron la mejor parte del programa, que fue toda la charla previa. Y nos Todas imaginamos que las siempre lo cositas mejor es eso. interesantes que no salen al aire se las perdieron. Así que bueno, nada. Primero, bueno, agradecido de que hayan venido a nuestra casa. Como le dije a Wilson y a Diego Pérez, nuestro jefe de prensa, cuando me dijeron. Le dije, mira, invita a los que vengan acá. De hecho, las reuniones con representantes y con gente, desde que estoy acá, tratamos de hacerla acá en nuestra casa para que nos sentamos más cómodos y podamos charlar más a gusto. Así que bueno, gracias por estar acá. Y con respecto a mi función, el año pasado fui secretario técnico estando con Agustín. Agustín era el director deportivo y ahora ante la ida de Agustín yo asumí el cargo de él, pero sigo estando en la Secretaría Técnica, que es un área de las que más me gusta. Hablando de Agustín, ¿qué va a hacer de su vida? Agustín está ahí tomándose unas vacaciones, la está pasando bien, hablo prácticamente todos los días con él. Está contento, pero ya en marzo está definido a volver a trabajar. Así que ojalá tenga algo. Y algo va a tener. Marcelo, arranca ahora el fin de semana las juveniles. Me imagino con una expectativa renovada, más allá de que Peñarol ha sacado jugadores y sigue sacando. Me imagino que hay temas para mejorar todos los años. Sí, las formativas es por ahí la gran apuesta nuestra en cuanto a la conformación de un producto para que sea exportable, que es lo que nos mantiene, digamos, con balance positivo. De hecho, las formativas son autosustentables, es decir, perciben mucho más de lo que gastan, a pesar de que el presupuesto nuestro es alto. Pero nada, arrancamos el año con otra ilusión, con tratar de mejorar, siempre apuntando a conseguir jugadores que puedan nutrirnos en la primera división, pero sin descuidar el resultado, que es algo que aprendimos acá. En Peñarol el resultado es muy importante y es parte de la esencia y la idiosincrasia del club. Así que apuntando a las dos cosas. Marcelo, viste que de todo lo bueno que hubo el año pasado de Peñarol, que hizo una buena Copa Libertadores, el campeonato que lo ganó de punta a punta, se habló mucho que no se subieron tantos juveniles. ¿Usted coincide en eso? ¿Lo están trabajando? ¿Para este año se puede esperar otra cosa? Lo que pasa es que tiene que ver un poco con la conformación del plantel del año pasado. Se conformó un plantel que era la verdad que de primer nivel. Cumplimos la expectativa de lo que nosotros podíamos traer en función de los parámetros económicos y las posibilidades. De hecho, los resultados deportivos estuvieron a la vista, entonces eso hace que jugadores juveniles, es más, en un club tan importante es más difícil, pero no quiere decir que no estén y los tenemos, y de hecho ahora subieron, se firmó el contrato de León Pierre, Germán Barba va a volver de la selección y se va a unir al primer equipo. Entonces no es que los descuidamos ni nada, sino que el plantel se dio de una forma que hizo que fuese un poco más difícil que jugadores jóvenes se pudieran hacer en el primer equipo. Y una pena lo de Olace, ¿no? El que era uno de los que tenían ahí para que este año tuviese más minutos. Sí, sí, la verdad que una pena porque Tomás es uno de los valores más importantes que tenemos, con características que para nosotros la verdad que nos han llenado el ojo y por personalidad, por carácter, por el temperamento que tenía Tomás, nos daba esa agresividad que se necesita, agresividad en el buen sentido, en intensidad, en la quita del balón, en la distribución del balón. La verdad que es un chico con unas condiciones muy importantes. Entonces sí, una pena y una pena por él, porque él ya venía de otra lesión, entonces lo sufrió mucho en ese momento y nosotros lo sufrimos con él. Martín, compañeros, los escucha Marcelo. Gracias. Marcelo, ¿sabés que entre algunas de las cosas que dijiste sobre el resultado y la idiosincrasia del club, te pregunto también, en comparación con otras experiencias que has tenido en el fútbol argentino, ¿qué diferencia Peñarol de otros equipos? ¿Qué encontraste en Peñarol como institución que no lo habías visto anteriormente en otro club? Mirá, en primer lugar, Martín, uno se hace una imagen desde el exterior, o sea, desde Argentina nosotros vemos a Uruguay
de una determinada forma y a Peñarol con una imagen muy importante por historia, por logros, etcétera, etcétera. Pero créeme que, se lo decía a Wilson hace un rato, ya llevo un poco más de un año acá y hoy yo tengo otra mirada que es parecida pero diferente. ¿En qué es diferente? Es que en Peñarol tenés que siempre salir a ganar, pensar en ganar y no queda otra cosa que ganar. Es decir, sin la pelota nosotros somos sumamente agresivos para conseguirla. Tenemos que jugar, correr y meter. Con la pelota tenemos que buscar un resultado. Entonces, me gustó conocer una idiosincrasia de un club que, por ejemplo, ya desde la formativa, a vos te están impregnando el sentido a ganar, que no es lo mismo ganar que perder, que tenemos en claro que la formativa, y de ahí su nombre, es para construir un jugador y llevarlo al primer equipo. Pero ese jugador tiene que estar emparentado con ganar. Entonces, algo que lo vimos raro con Agustín cuando llegamos acá, porque en Argentina nuestra esencia a la hora de juveniles es formar jugadores, es decir, los campeonatos importan poco, es la realidad. De Sí. hecho, River, que para mí es el mejor semillero, uno de los mejores semilleros del mundo, a River no le interesan los campeonatos. De hecho, River gana muy pocos campeonatos en formativa. Sin embargo, acá nos encontramos con dos factores. Uno, el ADN del jugador de Peñarol, que es un jugador talentoso, y otro, las ansias, el temperamento, la búsqueda de la victoria en todo momento. Y eso la verdad que nos gustó y hace que el jugador tenga una impronta diferente, que es buscar siempre ganar. Muy bien, muy buena definición, interesante todo esto que decís. Y te llama la atención también que en general en las formativas de nuestro fútbol, la mayoría de clubes vaya por el mismo lado, que importa más la tabla anual de formativa que cuántos jugadores sacan para la primera división. Mira, lo que pasa es que a veces uno, mirá, y te debe haber pasado a vos en distintos órdenes de la vida, uno va cambiando los conceptos que tiene a medida que va creciendo, que va madurando. Desde mis principios siempre era un tipo muy proclive a la formación del jugador sin importar los resultados. De hecho, yo miraba partidos de inferiores y cuando había muchos goles ni sabía cómo salía el resultado. La verdad, porque no veía otras cosas, veía por ahí las performances individuales. Pero cuando vos traes eso acá a Uruguay y te encontrás con que vos descubrís la verdadera esencia del jugador uruguayo y por eso es un jugador que se adapta a cualquier parte del mundo, es porque es ganador. Porque no importa si juega en Cerro, en Boston River, en Peñarol o en Nacional. Todos quieren ganar. No se conforman con venir y sacarle un punto a Peñarol. Es decir, a Peñarol le quieren venir a ganar. De hecho, vos fíjate una cosa. En primera división hay algo que no es una verdad de perogrullo. Nacional y Peñarol están bastante separados del resto en cuanto a cantidad y calidad de jugadores en primera división. Sin embargo, los equipos vienen a jugar al campeón del siglo y no es que se quieren llevar un empate, te quieren ganar. Entonces eso habla de una esencia del jugador uruguayo, que es lo más importante y lo más rico que tiene. Voy a casos puntuales que me interesa o nos interesa saber tu opinión y tu descripción. Hoy le preguntaba a Wilson cómo está Gastón Silva. Se sabe poco de él, todavía no lo vimos en cancha, pero vos tenés seguramente datos informativos que a la gente de Peñarol no sé si los puede tranquilizar. ¿En qué está? ¿Cuánto le falta? Gastón está bien, está haciendo un proceso de evolución, porque Gastón llegó con un parate muy grande desde el último partido oficial que él había jugado, que había sido, si mal no recuerdo, en mayo. Entonces, eso hace que los jugadores profesionales a este nivel, con un parate tan grande, por más que Gastón siguió entrenando con el equipo y todo, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, a él lo que le falta es esa puesta a punto. Físicamente, cuando llegó él estaba, recuerdo que jugamos un amistoso con Juventud de las Piedras, hizo 40 minutos, le pregunté cómo estaba un poco cansado y eso, desde ese momento a hoy es otro Gastón. Ya Diego lo puede tener en la consideración y será él quien decida, pero está bien, le falta un poco más en su evolución, pero ya te digo, no es ni para sorpresa ni nada, digamos, es lo que hubiese correspondido en un jugador con esa inactividad. Otros jugadores, como en el caso de Eric Remedi, llegó y parecía que había jugado ayer en San Lorenzo, porque estaba fantásticamente. Tito Villalba estaba mejor que Gastón y un poco menos que Eric Remedi, pero son todos tiempos normales, Martín, ¿no? Y en eso tanto Diego como el profe Piñatare lo saben manejar.
perfectamente bien, porque de nada nos sirve a nosotros hacer un gasto, traer un jugador importante y el jugador tirarlo a la cancha y romperlo a la semana. Entonces, los procesos son lógicos, digamos. Bien, igual sé que es un poco básico lo que te voy a preguntar, pero es nada más para buscar información. ¿El jugador, vos creés que puede estar elegible por ahí ya para incluirlo, aunque sea en el banco, la semana que viene o todavía le falta? No, yo entiendo que si Diego lo necesita, lo puede tener. Sí, está, ya te digo, nosotros somos un plantel que hoy somos numerosos, tenemos alternativa en cada puesto, entonces si Diego decide no tirarlo todavía y esperar un poco más, está bien, no está mal la decisión, al contrario, porque ya te digo, tenemos recursos nosotros, no es que no tenemos centrales. Entonces queremos buscar la mejor versión de Gastón para cuando salga al campo de juego. Y hablando, Marcelo, de estas alternativas de centrales, justamente, Peñarol tiene en Uruguay, sub-20, un jugador que evidentemente también es uno de los centrales, con mucha proyección, pero que en Peñarol se ha hablado mucho de transformarlo en dinero, hablando mal y pronto, es decir, un potencial económico en Juan Rodríguez. ¿Qué ves en Juan Rodríguez? ¿Qué te impacta, qué te gusta y qué pensás que le puede dar a Peñarol en el caso que el técnico lo tenga en cuenta? Mira, primero te voy a contar una anécdota de qué me pasó a mí con Juan Rodríguez. Cuando nosotros llegamos acá con Agustín, obviamente estábamos con primera y todos los días también con formativa. La formativa empezó y a los 2 o 3 días me acuerdo que fuimos a ver práctica de la quinta, en una cancha la quinta, en la otra la cuarta, y con Agustín nos pusimos espalda a espalda, él quedó mirando la quinta y yo quedé mirando la cuarta. Y cuando lo vi a Juanchi en un trabajo táctico, tampoco era demasiada cosa, me di vuelta y le dije a Agustín, Agustín, acá tenés el defensor de 10 millones de dólares. Opa. Agustín se rió porque sabe que yo soy de decir estas macanas así, pero vi gestos, o sea, uno lo que ve a veces en los jugadores son gestos técnicos, que en una prueba uno va a ver un jugador y por ahí en 10 segundos ya me llamó la atención ese jugador. Es lo que se denomina efecto halo, en el mundo de la ciencia. Bueno, a mí lo de Juanchi fue así, me llamó mucho la atención, como nos llamó mucho la atención Germán Barbas también. Entonces, yo sé que todo el mundo piensa, porque lo preguntan hasta en las reuniones de consejo, Juanchi Rodríguez, ¿qué vamos a hacer? Si nosotros tenemos la posibilidad de tenerlo, nos gustaría tenerlo. Si Peñarol hoy lo quiere vender, ya sabemos cómo son las reglas de juego y sabemos que lo que decíamos antes con Wilson charlando, nosotros vivimos de la venta de jugadores. A veces los podés disfrutar más y a veces menos. Pero hoy los dirigentes están llevando a cabo la negociación, sabrán qué es lo más importante. Futbolísticamente, que no les quepa duda que si nosotros lo pudiésemos tener, lo tendríamos. Estás regalando, la verdad, conceptos muy claros y que ayudan a entender un montón de cosas. Fuiste muy honesto en una de tus primeras respuestas con Martín, cuando decías, yo tenía una mirada desde Argentina y ahora tengo una mirada en algunas cosas similar, pero en otras muy diferentes, y nos contaste un par de cosas puntuales. Y apelo a esa misma honestidad. ¿En Uruguay te encontraste con un país preparado para el puesto de manager, secretario técnico, director deportivo? Con un país en vías de preparación a ese puesto, sí. No preparado, pero en vías de preparación. De hecho, lo primero que nos dijo Ignacio Rubio en las primeras charlas y cuando nos fue a buscar, es que él quería cambiar un poco exactamente lo que vos estás diciendo. Es decir, proyectar un club hacia futuro, un club moderno, y que para eso necesitaba darle un cambio a lo que era la dirección deportiva. Entonces vuelvo a lo mismo, preparado o no, en vías de preparación, sí, esa es la respuesta. Perfecto. Marcelo, ¿cómo convivís o cómo conviviste en un periodo de pase desde tu rol de secretario técnico, a veces haciendo también de director deportivo, con un entrenador que, tal como lo dijo Agustín Alayas en una nota que nos dio, abarca mucho? Porque en Peñarol Aguirre es más que un entrenador. Entonces, mi pregunta apunta a eso: ¿cómo te llevó esto de trabajar capaz que espalda con Aguirre? Pero magníficamente, ¿cómo me puedo llevar con un tipo que me facilita el trabajo? Que es la realidad. Con Diego, primero que el día a día nuestro, y ya se lo he comentado a amigos y a gente que me rodea,
Diego fue muy generoso conmigo y Agustín desde el primer momento, brindándonos espacios físicos, espacio de pensamiento. Entonces, habla de su generosidad. En los mercados de pase, como le dije a Diego en una de las primeras charlas que tuvimos este año, Diego, estoy para ayudar y para sumar. A mí nunca me interesó ni salir en la foto, porque de hecho esta debe ser la segunda nota que doy acá en Peñarol. Entonces estoy para sumar. Y en esa sumatoria, Diego es un tipo que todos los días nuestra rutina es Diego llega al club, se sienta, charlamos un rato, termina el entrenamiento, volvemos a charlar y al contrario, para mí ha sido una ayuda Diego. Y Diego en jugadores que por ahí nosotros no es que teníamos dudas, sino que no conociendo al jugador, teniendo que investigar más, Diego nos decía, mirá, va a venir y va a jugar. Y fue así. Entonces, por eso te digo, trabajar a la par de Diego para mí es muy fácil porque Diego tiene mucho conocimiento del jugador uruguayo y charlamos mucho. Él a veces tiene una idea y me dice, mira, me gusta fulano de tal y charlamos sobre esa idea o vemos. Por eso te digo, en ese sentido, obviamente reconozco que Diego es un tipo que tiene muchísima incidencia en el club y merecidamente se la ha ganado, pero créeme que es muy fácil trabajar con él y como, con todo el cuerpo técnico, porque con todos me llevo exactamente de la misma manera. Sabés que es muy bueno esto que estás marcando sobre Aguirre, y acá apelo otra vez a tu visión de un extranjero, por llamarte de alguna manera, en el Uruguay. ¿Es un caso atípico el que estás encontrando con Diego Aguirre, de un hombre tan respetado, una espalda tan grande dentro de un club? ¿Tenés comparaciones para poder entregarnos respecto a otros profesionales que has conocido en tu carrera? Mira, no me sorprende, no lo veo que sea ilógico. Es una figura muy parecida al manager de Inglaterra, sobre todo antiguamente, y de hecho yo soy un admirador de Brian Clough. Brian Clough, para el que no sabe, fue un gran técnico inglés, ganador con el Nottingham Forest del campeonato de Inglaterra, de 2 Champions seguidas, y era un tipo que exactamente desarrollaba el mismo rol que tiene Diego ahora. Y fue totalmente exitoso el tipo. Entonces, es una figura que a mí no me molesta en la medida que sea desarrollada como la desarrolla Diego. Es decir, son muchísimos más aciertos que errores y un tipo que tiene conocimiento. Entonces, ¿qué mejor nos puede pasar? Primero, Martín, te digo una cosa, mirá, mi esencia siempre fue trabajar en equipo. A mí me gusta mucho trabajar en equipo. De hecho, se están haciendo las oficinas en Los Aromos y para la parte de dirección deportiva se habían hecho oficinas individuales, todo. Y yo dije, no, mira, quiero una oficina amplia para que estén todos los analistas conmigo, porque a mí me gusta el día a día, me gusta sentarme, me gusta empatizar, cambiar opiniones, porque eso me hace crecer. Entonces, vuelvo a lo mismo. Mira, ojalá la mayoría de los técnicos sean como Diego, porque nos facilita el trabajo, ¿entendés? No nos perjudica, al contrario. Muy bien, buena definición también. Tenés un presidente que es muy combativo a veces digo en general, no te digo en los medios ni choque con los periodistas, combativo en el sistema. Y también quiero ver si esto lo ves también normal o hay algo de Rubio en su manera de conducir que te haya sorprendido. Nacho es, más allá de que es nuestro presidente, y yo siempre digo, los presidentes pueden hacer lo que quieran en los clubes porque es la máxima autoridad. Nacho es todo un personaje, es muy simpático, es muy afectivo, que eso es un rol o un aspecto de la vida de él que es similar a la mía. Yo con él, ya te digo, me llevo muy bien. Y él, primero que es un gran amante de Peñarol, y yo te lo puedo asegurar, yo no me meto en las cuestiones políticas, se lo he dicho a él y se lo he dicho a la oposición. Obviamente soy un empleado de Peñarol y busco lo mejor y no me meto, ya te digo, en cuestiones, no, ni siquiera las opino en las cuestiones políticas. Y yo en charlas que he tenido con él, en charlas íntimas, él pone a Peñarol por sobre todas las cosas. No hay un interés individual. Entonces, Nacho por ahí va a saber que su mismo espíritu, su mismo temperamento, lo lleva a moverse rápido. En el moverse rápido a veces son aciertos y a veces por ahí alguna cuestión puede llegar a retroceder,
pero nada con mala intención, pero es muy expeditivo. Yo a Nacho, ayer casualmente, tuve un tema, no lo voy a decir públicamente, se lo comenté recién a Wilson, una cuestión de un jugador de formativa, había que resolverlo, y cuando ya a mí no me queda otra, lo llamo a Nacho. Nacho, mirá, tenemos este tema así, la opción A o la opción B, y él es muy expeditivo y me facilitó una decisión que si yo movía todas las estructuras del club, no iba a llevar tiempo. Entonces, vos decís, che, ¿te gusta tener un presidente así? Claro, me gusta tener un presidente así como me gusta tener un técnico como el que tenemos. Todo aquel que colabore, que sea expeditivo y que ayude al proceso, me encanta. Ahora, cuando viene lo otro, una burocracia que se Claro. pone en palo, que no resolvemos rápidamente, el fútbol es muy dinámico, el fútbol no puede esperar. Mira, el fútbol muchas veces pasa que grandes empresarios, y se da mucho en Argentina, grandes empresarios se vuelcan al fútbol a poner su impronta en personal y en los clubes fracasan. ¿Por qué? Porque los clubes de fútbol son parecidos a cualquier otra empresa, pero igual a ninguna. Tiene componentes muy específicos que se distinguen de cualquier otro rubro. Entonces, saber interpretar esos componentes hacen que vos puedas resolver más rápido. Nacho tiene esa facilidad, como muchos otros de los dirigentes de Peñarol tienen esa facilidad para resolver. En el fútbol hay que ser expeditivo. Si no somos expeditivos, estamos perdiendo tiempo, que es el único recurso no renovable. Es la verdad. Marcelo, está claro que para la elección de jugadores, independientemente de este trabajo conjunto que tenés con Diego Aguirre y con algunos otros funcionarios del club, como vos bien lo describías, hay muchos parámetros para tomar en cuenta, ¿no? Está, yo qué sé, los datos, los números, las estadísticas, el pasado reciente, no sé, los títulos que ganó, cómo está físicamente, mil cosas. Se hizo viral una charla, una conferencia de Anselmi, Sí. hablando con un nivel de precisión de datos que a mí me asusta un poco en el sentido de hacia dónde estamos yendo cuando hablamos de 7,4, 1,9. Me parece un nivel de exactitud que supera el fútbol, en mi opinión, que supera el fútbol. ¿Vos cómo te llevás con eso a la hora de tomar decisiones entre la intuición, el sentido común y también ese nivel de datos que hay que hoy es demasiado específico? Mirá, el mundo de los datos llegó para quedarse ya desde hace mucho, desde hace mucho. Justo le estás preguntando a un tipo que le gustan los datos, que del 2012 tuvo la suerte de encontrarse con un libro en una biblioteca en Estados Unidos llamado Soccernomics, y a partir de ahí me encantó, le inculqué a mi hijo un poco ese gusto y mi hijo se recibió en Estados Unidos, tiene un máster en Big Data, me encanta. Ahora, ¿cuál es el tema? Que encontraste justo un tipo que es muy empírico también. Entonces, nosotros, a ver, interactuamos mucho con Driblab, que es un proveedor de datos de nosotros. Driblab o LDP, son dos proveedores de datos que tenemos nosotros. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que hago yo? O la mayoría de las veces que lo hago yo con el departamento de scouting. Nosotros los datos nos sirven mucho para descartar jugadores. ¿Por qué? Porque cuando un dato, unas métricas son muy malas, cuando vos vas a ver al jugador, el jugador te das cuenta que sí, que el dato no miente, ¿entendés? Entonces, para descartar es bueno. Para contratar lo tenés que contextualizar. Ok. ¿Por qué? Te voy a decir el caso de Peñarol. Mirá, nosotros podemos ver un jugador que vos pensás que con todos los proveedores tecnológicos que hay, Hudel, más o menos están nucleando, mm, por decirte una cifra, 500 millones de jugadores en el mundo federado, que los vemos ahí. Entonces nosotros hoy, a través del dato, rápidamente podemos filtrar y quedarnos con 100. No podemos ver 500 millones de jugadores en vivo. Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos? A nosotros los datos nos arrojan una serie de jugadores y esos jugadores ahí los empezamos a ver. Normalmente el dato refleja lo que vos después ves del jugador, en la mayoría de los casos, porque el dato termina siendo un número objetivo, ¿entendés? ¿Qué pasa? Hay jugadores que arrojan buenos datos y cuando los vemos en las imágenes no es tan bueno, entonces ahí empiezan las preguntas que yo le hago a nuestros proveedores. Mira, ¿por qué a mí me está dando bien los datos y no me está pareciendo que el jugador fuese así? Entonces muchas veces ellos nos aclaran, mira,
vos tenés algo, me dicen a mí, mirá Marcelo, vos tenés algo que nosotros no tenemos. Nosotros desde acá, desde España, por ejemplo, que es donde están ellos, nosotros miramos solamente datos. Y vos tenés la posibilidad de contextualizar porque vos ves datos, ves imagen y lo ves en el vivo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo te digo, che, mirá, nos pasó un jugador X, te voy a decir el caso específico, un jugador X, que el jugador perdía un montón de pelotas de espalda, es decir, no era bueno en los apoyos, por lo tanto no sostenía un ataque. Al no sostener un ataque, nuestros volantes o el GPS de nuestro volante indicaban que corrían mucho más de la cuenta. Y yo veía los datos del jugador y los datos eran buenos en ese apoyo de pelota. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser? No me entraban a la cabeza. Y como soy un inquieto, soy curioso, agarré, hice un Zoom con la empresa y le dije, mira, quiero que me expliquen por qué me dan los datos bien y por qué yo veo otra cosa mal. ¿Qué había pasado? Que ese jugador, resulta que cuando la pelota él la podía controlar, la apoyaba bien. Por eso sus métricas eran buenas. El tema es que le tiraban 20 y se apoyaba 3 en bien. Claro. O sea, o controlaba 3 bien y descargaba 3 bien. Entonces, claro, 100% efectividad cuando yo veía otra cosa. Entonces, ahí es la respuesta a lo que ustedes me preguntan. Los datos hay que contextualizarlos. Si nosotros no hacemos eso, y te voy a decir un componente más que sí es una especificidad de Peñarol. Nosotros podemos ver jugadores, y lo hemos visto, que los datos dan maravillosamente bien, que las imágenes dan bien, y cuando empezamos a hacer el scout más fino, que es conocer la cabeza del jugador, cómo actúa, que esto, que el otro, nosotros decimos, no es un jugador para Peñarol. ¿Por qué? Porque vos en Peñarol tenés que saber jugar bajo presión, dentro del campo de juego con poco espacio y bajo presión de la gente, de la crítica, de los medios, y no todos los jugadores se adaptan. Mira, Monchi tiene una frase que es muy buena, que dice, no hay malas contrataciones, hay malas adaptaciones. ¿Qué es lo que pasa? Podemos traer jugadores, a ver, jugador que es de primera división profesional, de cualquier parte del mundo, que juega siempre, que tiene un montón de minutos, que las métricas dan bien, estamos hablando de un buen jugador, nadie lo puede negar. Ahora, ¿por qué fracasan esos jugadores? ¿Por qué fracasó Anelka cuando Anelka fue de Francia al Real Madrid? Bueno, si uno lee la historia, ahí está. Mirá, no se adaptó. ¿Por qué no se adaptó? Por culpa del club, porque no lo supo contener, porque el vestuario se hablaba mucho de idioma y él hablaba solamente francés. Entonces, la capacidad de adaptación termina siendo lo más importante. Y a esa capacidad que tiene el jugador de adaptación, nosotros la tenemos que ayudar cuando él no la encuentra rápidamente. Espectacular todo lo que explicaste y los ejemplos además que usaste, porque aparte son casos de todos jugadores que hemos visto en algún momento, como por ejemplo Nicolás Anelka. Hablaste mucho de los datos y hay un jugador que me interesa también tu visión, más que nada la descripción para la gente de Peñarol. ¿Qué es lo más positivo que le ves a Marco Oroná? Independientemente de si el Chiquirín queda o no queda en el club, que es un tema más viste de los dirigentes, pero quiero tu concepto de él como jugador. Mirá, te voy a decir una cosa, sé que esto ha tenido muchas connotaciones Exacto. políticas, que tiene todo un mar de fondo, que lo único que se hace hasta ahora es dañar al jugador. Mirá, lo cierto es que nosotros al jugador lo vimos en la Secretaría Técnica, teníamos un informe de él, lo fuimos a ver en vivo, es decir, nosotros cada vez que la Sub-20 ha hecho partidos que eran de acceso público, hemos ido al Viera, hemos ido al Parque Central, que jugaron allá también, me acuerdo, jugaron en el Palermo o en el Centenario hace poco, que nosotros mandamos unos analistas, el último partido ante el Sudamericano. Entonces lo vimos, y dentro de lo que vimos, vimos cosas positivas y cosas a mejorar. Entonces elevamos un informe. Cuando acá se le ofrecieron a Peñarol, tanto Diego como nosotros, dijimos, bueno, vamos a traerlo, vamos a tenerlo acá y veamos si podemos mejorar los aspectos que son negativos y ratificar los que son positivos. Entonces, esa es la realidad. ¿Por qué ahora está trabado el tema de Marco Oroná? Porque evidentemente hay una cuestión de negociación entre, como pasa siempre, los clubes que quieren pagar menos de lo que por ahí el representante exige. Entonces es una cuestión nada más que de negociación, pero después desde lo futbolístico Diego dio su consentimiento y es un caso a ver, que por ahí sale bien o por ahí no sale tan bien como uno quiere. Pero está claro que consentimos la llegada de Marco Oroná. Muy bien. Otro detalle también un poco de los jugadores que han llegado. Recién hablaste y marcaste como que te sorprendió lo bien que estaba Eric Remedi.
la gente muchas veces necesita tiempo, fechas. ¿Cuánto crees que le va a llevar poder ser convocable por Aguirre? Mirá, Diego lo tiene a disposición, es la realidad. Pasa por una decisión de Diego, pero tranquilamente podría estar convocado o no, pero lo cierto es que está bien. Eric está bien. Eric, ya te digo, Martín, Eric llegó muy bien. Y eso se ve, no siempre es así. ¿Por qué no siempre es así? No porque los jugadores no sean profesionales, es porque el jugador puede estar súper entrenado con un personal trainer, yendo al gimnasio, corriendo, todo, pero cuando no estás en equipo es diferente. Claro. La sensibilidad que te da el campo de juego y la pelota, el timing, no lo tenés si no es jugando, es la realidad. Incluso jugadores que hoy nosotros tenemos y que por ahí no son titulares habitualmente, es muy común que cuando entran y no tengan por ahí la mejor actuación, pero eso es producto de que no tienen competencia. Si los dejamos, enseguida mejoran. Es como los tenistas, es lo mismo. Yo me pongo en frío, que me gusta ir a pelotear todos los días, peloteo en frío y ¿sabés las veces que le doy al alambrado? Es así, es fundamental. Yo te quería consultar sobre, a ver, vos venís de Argentina y el tema clásicos no te va a sorprender, porque allá son los reyes de los clásicos, tienen clásicos de todo tipo. Pero bueno, el nuestro tiene una connotación especial porque representa prácticamente a todo el país. Hubo 3 en 20 días y en los 3, obviamente, los resultados no fueron los esperados por Peñarol. Sin entrar mucho en analizar cosas que por ahí le corresponden mucho más al cuerpo técnico, pero ¿qué cosas sacás en limpio de esos 3 clásicos en donde Peñarol no obtuvo el resultado que quería? Mirá, como vos decís, es un tema más para el análisis de Diego. Yo te voy a dar una mirada sin entrometerme en el trabajo de ellos y más general que otra cosa. Nosotros llegamos a los clásicos bien, es la realidad. El equipo bien, tanto en el clásico de verano como en la Supercopa, llegamos confiados. Los chicos acá, lo que yo he aprendido en todo este tiempo en Peñarol, que se da en pocas partes del mundo. Mirá que más allá de los clásicos pasionales como son en Argentina, el sentido de pertenencia de los jugadores de Peñarol, y que son hinchas y no son hinchas de la boca para afuera. Ellos realmente se sienten hinchas y ellos, el vestuario después de la derrota era un vestuario muy triste, muy dolido, pero porque verdaderamente lo sienten. Entonces, ellos dejan la vida. Yo te puedo asegurar que dejan la vida. Yo escucho las arengas. Ellos literalmente estarían dispuestos a morir dentro del campo de juego. Cuando digo eso, siempre digo, mira, el jugador no sabe cuándo es el último partido que va a jugar. No lo sabemos. Es más, yo jugué mi último partido sin saber que era el último. El tema es que vos después no te reproches en ese último partido no haber dejado todo. Y yo te puedo asegurar que ellos no tienen nada para reprocharse. Se dio un resultado como los clásicos, que muchas veces son imponderables, que nosotros nos merecimos más que ellos. Estamos de acuerdo, sobre todo en los 2 primeros clásicos. El último clásico en el Parque Central, yo creo que nosotros tuvimos episodios de buen juego, sobre todo en el segundo tiempo, que merecimos un poco más, pero también soy consciente de que tiraron 3 córneres, hicieron un gol y los otros 2 córneres quedaron peligro. Tal vez el empate haya sido los más justos, pero bueno, pero nosotros no, yo creo que nos merecíamos más. También hay un jugador que es el jugador estrella del equipo. Peñarol hizo una enorme erogación económica por Leo Fernández. ¿Cómo lo estás viendo en este momento? Y si crees que bueno que le falta algo puntual para mejorar y recuperar el nivel del 24. Mirá, Leo está muy bien, entrena muy bien, llegó muy bien, en el sentido que la mayoría de los jugadores llegaron post vacaciones muy bien, que eso no es tan normal, porque uno después de un año tan pesado, tan arduo y con todo lo que se logró, uno tiende a relajarse y la verdad que el plantel llegó y de hecho la muestra antropométrica y todo indicaron que llevan bien y él está bien. Vos me preguntás si en él juega la carga por la gran erogación que se hizo. Yo te puedo asegurar que no, porque Leo es súper competitivo, es un amante del fútbol. Leo está todo el día con la pelota,
más de una vez en los entrenamientos se queda pateando y yo le he preguntado, le digo, no corre riesgo de fatigarte todo, y él me dice, mirá, desde chiquito con mi padre yo entrenaba así, es decir, cuanto más pega, mejor se siente. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que la verdad, después de un año de experiencia, los equipos se cuidan muy mal. Vos decime, ¿cuántas faltas tuvo Leo en la puerta del área? Sí, ¿No muchas has visto? menos. Lo miden mucho más, evitan mucho más ese tipo de contacto. Evitan el contacto, entonces, bueno, también el rival juega, toma sus medidas, entonces, pero no es que Leo, ya te digo, sea otro Leo, no, es el mismo y yo te puedo asegurar que entrena, está muy bien, está fantásticamente bien. Marcelo, un gusto conocerte, aunque sea a través de una nota, porque la verdad que sos muy descriptivo y nos has enriquecido el programa con muchos conceptos valiosos. Así que de verdad te lo agradecemos. Te dejo a vos, Wilson, para el cierre de la nota. Sí, me dijeron que ya fuiste a ver la trasnochada del carnaval, ya te inculcaron eso acá en Uruguay. Sí, quería conocer cómo era, seguramente Claudio Rivas Sí, te había me dicho. dijo, me dijo. Sí, me llevó en diciembre como a un entrenamiento fue, Sí, sí, al ensayo. sí, a un ensayo, exactamente. Y sí, me gustó. Estando en Argentina, yo tengo un amigo que me hablaba mucho del carnaval de Uruguay, yo me lo imaginaba, digo, bueno, será como el de Río El de Janeiro, Río, claro. y es totalmente diferente, y me explicó, voy conociendo, sé cómo digamos, los puntúan, ese tipo de cosas, pero sí, me pareció interesante, sí. Ahora este 22 hay tablado acá en el Campeón del Siglo, así que te van Sí, a voy a olvidar ahí. estar. De hecho, nosotros entramos a la tarde, ya Claudio me invitó a las 7 de la tarde, así que invitamos a todos los que quieran venir, obviamente, a nuestra casa, pero yo me voy a quedar a verlos. Y este martes tenés otro ahí en River y Jambí. No te queda tan Y cerca, el pasa es que el martes tengo consejo, ¿viste? pero puede ser después del consejo, te va a quedar a la pasada cerca del centenario ahí. Pero bueno, Bueno, muchas gracias Marcelo no, por gracias. recibirnos. Y bueno, muchachos, nos estamos viendo con ustedes también. Vamos Gracias, arriba. gracias a los dos. Un placer haber escuchado a Marcelo Rodríguez desde su rol de secretario técnico de Peñarol, muy claro con los conceptos. Sumó un montón, es más, no le había dado nunca corte a lo que él dijo, lo compartió.